Un saludo cordial a todos y todas ustedes. Mi nombre es Ana Sofía Cataño. En esta ocasión, Fabricio Bojorques, Brian Franco, Brian Ponce y quien les habla, abordaremos el caso Petroperú, derrame de petróleo a través del oleoducto norperuano, para lo cual analizaremos la resolución número 026-2016 OEFA. Bueno, y vamos a referirnos en concreto al caso Petroperú, la cual se encuentra en la resolución número 026-2016 OEFA. Primero vamos a entender o a ponernos en contexto. Bueno, la empresa Petroperú tiene como actividad principal el transporte de hidrocarburos a través del oleoducto norperuano. Este oleoducto tiene una extensión de 854 kilómetros y la misma recorre Loreto, Amazonas, Cajamarca y Lambayeque. Es necesario recordar que para realizar dicha actividad se necesita presentar un programa de adecuación y manejo ambiental al Ministerio de Energías y Minas, específicamente a la Dirección General de Hidrocarburos. Dicho programa o requisito sí fue presentado y fue aprobado. ¿Cuándo? El 19 de junio de 1995. Hasta ahí no hay problema. Sin embargo, el 25 de enero de 2016, Petroperú se comunica a la OEFA y emite un reporte preliminar en el cual contenía el aviso de derrame de petróleo. Frente a ello, la Dirección de Supervisión de la OEFA visita el lugar y efectivamente se halla un derrame y ello se traslada a una acta de supervisión directa. Asimismo, días después, el 4 de febrero, se comunica similar situación, un derrame de petróleo crudo, pero esta vez en Loreto. Igual la Dirección de Supervisión visita el lugar y detecta un hallazgo, por lo cual remite un acta de supervisión directa. Otra vez, para entender mejor, vamos a guiarnos de un flujograma. Una vez sucedido estos hechos como antecedentes, la Dirección de Supervisión de la OEFA emite una resolución directoral, la cual es la número 12 del 2016 OEFA, en la cual dicta dos medidas. Primero, una medida preventiva. ¿Qué es una medida preventiva? ¿En qué consistía la misma? Consiste en que se debe dar un mantenimiento efectivo, inmediato e integral, y en caso de no poderse dar ese mantenimiento porque han sufrido un deterioro severo o significativo las tuberías, se debe dar a su reemplazo. ¿Por qué? Porque en el presente caso se cumplían los tres supuestos que están contemplados en el artículo 12 del Reglamento de Medidas Administrativas de la OEFA. ¿Cuáles son estos tres supuestos? Un inminente peligro, el alto riesgo y mitigación. Como segunda medida, y como ya habíamos mencionado, se da una medida de actualización de instrumento de gestión ambiental. ¿Esto por qué? Porque recordemos que el instrumento que había presentado Petroperú había sido aprobado en 1995. Estamos hablando 21 años antes de que aparezcan estos problemas. Por lo tanto, resulta insuficiente frente a las nuevas realidades y frente a los cambios este instrumento de gestión ambiental. Se le ordena cumplir a Petroperú estas medidas, a lo cual se recibe una respuesta. Primero se presenta un escrito Petroperú a la Dirección de Supervisión
informando las acciones correctivas que está realizando para que pueda solucionar y pueda alinearse a las medidas que se le ha impuesto. Sin embargo, posteriormente interpone un recurso de apelación frente a estas medidas, sustenta que no se tomó en cuenta la contradicción por parte del representante legal de la empresa, pues considera que el informe técnico de alguna manera de la dirección de supervisión se ha tornado como único y que no ha podido ser contradecido. Por otra parte, se menciona que se ha concluido sin demostrar los impactos ambientales negativos. No ha sido de forma categórica, por lo tanto constituye una actuación extralegal por parte de la dirección supervisora. ¿Por qué? Porque también se ha debido demostrar mediante un proceso administrativo sancionador cuáles han sido o cuál ha sido los daños que se han generado. Asimismo, respecto al requerimiento de actualización de liga, o para entenderlo mejor del instrumento de gestión ambiental, menciona que lo único que ha hecho la dirección de supervisión ha dicho que es insuficiente y no ha demostrado por qué. Por ello, la segunda instancia, el Tribunal de Fiscalización Ambiental, acepta esta apelación y nos menciona que va a tener 3 puntos controvertidos, los cuales va a aclarar. El primero, si es necesario que se acredite la medida preventiva y la actualización del instrumento de gestión ambiental. A ello responde el Tribunal de Fiscalización Ambiental que para el dictado de medidas preventivas por la Dirección de Supervisión no es un requisito un pronunciamiento previo para que estas medidas puedan ser dictados. Entonces, esta dirección cuenta con la facultad para dictar medidas administrativas. Asimismo, menciona, respaldándose en el artículo 6 del título preliminar de la Ley 27444, que un requisito muy importante para la protección del medio ambiente es que los objetivos de la gestión ambiental es prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental, y en concordancia con ella el artículo 3 de la Ley 28611 cobertura a estos órganos dedicados a la vigilancia que deben aplicar políticas, normas, instrumentos o sanciones necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y obligaciones frente al ambiente. Asimismo, se menciona o se cuestiona si la dirección de supervisión puede dictar medidas y si estas medidas están sustentadas como tal. Asimismo, se cuestiona si estas medidas impuestas son acuerdos al principio de legalidad y razonabilidad según la Ley 2744. Frente a ello, el Tribunal de Fiscalización Ambiental responde que la Dirección de Supervisión dictó las medidas administrativas en base a los hechos probados y en marco de las disposiciones contenidas en la resolución del Consejo Directivo. Asimismo, que se cumplió la razonabilidad, la legalidad y la proporcionalidad. Por ello, se confirma la resolución directoral número 012-2016, quedando agotada la vía administrativa. Gracias. Bien, yo les voy a hablar sobre la Declaración de Estocolmo. La Declaración de Estocolmo fue aprobada el 16 de junio de 1972 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo, Suecia. Esta conferencia fue convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en 1968 como respuesta al creciente deterioro ambiental global. En ese momento, varios países industrializados enfrentaban graves problemas de contaminación en el aire, agua y suelo, lo que motivó la necesidad de una acción internacional coordinada. Ahora, este proceso no surgió de la nada, sino que estuvo precedido por alertas científicas y filosóficas sobre el impacto humano en la naturaleza, destacándose, de acuerdo con Vegas y Vegas, eh, la obra Primavera Silenciosa de Rachel Carson, que sensibilizó sobre el daño ambiental, y el informe Los límites del crecimiento del Club de Roma en 1972, que advertía sobre la insostenibilidad del crecimiento económico y el agotamiento de recursos. Ahora, para finalizar el contexto de aprobación, hay que precisar que la conferencia de 1972 reunió aproximadamente a 112 jefes de Estado y delegados, constituyendo la primera cumbre en la que el medio ambiente fue prioridad política global. Sin embargo, la participación fue desigual, porque las potencias industrializadas tuvieron mayor influencia, mientras que las naciones oprimidas en desarrollo, hay que recordar que en este contexto eh, muchos de estos países estaban en proceso de descolonización o eran dependientes aún estructuralmente en lo económico, en lo político, de las grandes potencias, por lo que las negociaciones no fueron en igualdad de condiciones, limitando la capacidad de incidencia en las decisiones que se adoptaron. Ahora bien, la importancia jurídica y política de la Declaración de Estocolmo radica en que marque el inicio formal de la institucionalidad del derecho ambiental, sirviendo como una base para desarrollos legislativos y políticos, especialmente en América Latina y el Caribe, donde se generó cambios estructurales importantes, según Cabrera. Su aporte más significativo fue reconocer que el derecho a un medio ambiente sano es parte integral del derecho a condiciones de vida dignas, estableciendo un vínculo directo entre derechos humanos y protección ambiental. Esto impulsó la inclusión del derecho ambiental en constituciones, leyes y políticas públicas en los diversos países. Además, la declaración introdujo principios que relacionan la protección ambiental con la consecución de derechos humanos fundamentales, lo que critica el modelo económico liberal y promueve una conciencia pública sobre los daños ambientales y avances técnicos o tecnológicos. En el plano institucional, Estocolmo dio origen al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y facilitó la adopción de tratados internacionales clave como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, fortaleciendo así el marco global para la protección ambiental. Bien, ahora vamos a ver las aplicaciones que tiene la Declaración de Estocolmo al caso concreto. El principio 2 de la Declaración de Estocolmo señala: los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna, y especialmente muestras representativas de ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación según convenga. Ahora, este principio es esencial en el caso, pues la resolución expuesta y analizada por mi compañero anterior ordena a Petroperú preservar recursos naturales como el agua, el suelo y la biodiversidad afectados por el derrame en el oleoducto norperuano. Se impone por ello la obligación de restaurar los ecosistemas degradados y mantener un equilibrio ecológico, reflejando una gestión ambiental cuidadosa que protege los bienes comunes para las comunidades y la naturaleza. Asimismo, también se aplica el principio 4, que señala: el hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestre y su hábitat.
que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de diversos factores, ¿no? Y factores adversos. Entonces, esta responsabilidad especial de la que nos habla este principio recae sobre Petroperú, puesto que debe adoptar medidas para evitar daños irreparables a la flora, fauna, hábitats circundantes al oleoducto desde donde extraen la materia prima. Esta resolución, por tanto, exige su mantenimiento efectivo y el reemplazo de las partes del ducto afectadas, deterioradas, para prevenir nuevos derrames, haciendo tangible esta obligación especial en la protección del patrimonio natural amenazado. Por otro lado, el principio 5 señala, los recursos no renovables de la tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparta los beneficios de tal empleo. En ese sentido es que la resolución impone a Petroperú la obligación de mantener y reemplazar las secciones del oleoducto en mal estado, garantizando un uso racional y responsable del petróleo como recurso no renovable, para evitar pérdidas y derrames mediante un adecuado manejo que asegure la sustentabilidad del recurso y la protección ambiental, cumpliendo con la equidad intergeneracional prevista en esta declaración. Finalmente, el principio 21 señala, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurarse de que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen el medio ambiente de otros estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional. Entonces, esto ya aplicado en el caso refleja la actuación contundente de la OEFA y del Tribunal de Fiscalización Ambiental, que garantizan que Petroperú no cause daños ambientales que trasciendan las fronteras ni afecten a comunidades más allá de la jurisdicción inmediata que tiene pues la OEFA o que tiene el Tribunal Fiscal Ambiental. La resolución enfatiza en el deber de prevención y control ambiental en base a las normas internacionales, reafirmando también el compromiso peruano con la responsabilidad ambiental global. Eso sería todo de la Declaración de Estocolmo, así que le doy el pase a mi compañero. La Carta Mundial de la Naturaleza. La Carta Mundial de la Naturaleza fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 28 de octubre de 1982, como resultado de un proceso iniciado por la Conferencia de Estocolmo. Esta carta reconoce que el ser humano es parte integral de la naturaleza y que su supervivencia depende del respeto a los sistemas ecológicos esenciales. El texto sostiene que la especie humana es parte de la naturaleza y que toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el hombre. Así se rompe con la visión utilitarista tradicional, afirmando un valor intrínseco en todos los seres vivos. La Carta orienta a estados y personas hacia una conducta de responsabilidad ecológica, destacando el deber de no perturbar procesos naturales esenciales y proteger hábitats y especies en peligro. Subraya la necesidad de administrar los ecosistemas para mantener su productividad continua sin comprometer su integridad ecológica. Contribuyó a la evolución del principio de precaución, justicia ambiental y conservación de la biodiversidad. Reconoció el derecho de las personas a participar en decisiones ambientales y a buscar reparación por daños, anticipando enfoques actuales de justicia ambiental. Desde el punto de vista jurídico, la Carta Mundial de la Naturaleza constituye un antecedente normativo crucial para el desarrollo del derecho ambiental internacional. Fue uno de los primeros documentos en proclamar que la naturaleza debe ser respetada por sí misma y no solo por su utilidad económica para la humanidad. La Carta tuvo un papel importante en la evolución del principio de precaución,
la justicia ambiental y la obligación de conservación de la biodiversidad, y sirvió como referencia para instrumentos como la Declaración de Río de 1992 y la Agenda 21. Políticamente, como menciona Arboleda Cardona, la Carta colocó el tema ambiental en la agenda global con una orientación ética, vinculando conservación ecológica con bienestar humano. No obstante, el impacto político de la Carta se vio debilitado por su carácter no vinculante, aunque su adopción representó un consenso importante entre los Estados miembros. Su implementación dependía exclusivamente de la voluntad soberana de cada país. Realizando el análisis del caso, el derrame de petróleo a través del oleoducto norperuano, se puede evidenciar que se vulneran principios de la Carta de la Naturaleza. Así tenemos el principio 1. Se respetará la naturaleza y no se perturbarán sus procesos esenciales. En el caso Petroperú, la resolución confirma que la empresa no realizó el mantenimiento preventivo adecuado del oleoducto, lo que ocasionó fallas en la tubería por corrosión externa y produjo derrames de petróleo crudo que afectaron suelos, cuerpos de agua y ecosistemas ribereños. La omisión en el mantenimiento implicó una perturbación directa de los procesos naturales esenciales, vulnerando el respeto hacia la naturaleza reconocido en el principio citado. Así, la exigencia de mantenimiento integral y reemplazo de las secciones deterioradas responde a la necesidad de restablecer y preservar los procesos naturales esenciales conforme a este principio. Principio 4. El oleoducto es un sistema utilizado para transportar hidrocarburos, actividad que debe gestionarse para minimizar impactos negativos sobre los ecosistemas amazónicos que atraviesa. La falta de mantenimiento condujo a la contaminación de suelos y aguas, poniendo en peligro la integridad de los ecosistemas colindantes y afectando la biodiversidad local. La resolución que ordena el mantenimiento efectivo y reemplazo de las partes dañadas del oleoducto implica una administración responsable orientada a restablecer la productividad óptima y la integridad ecológica, y esto va en línea con el principio 4. Función 11A y 11B. En la situación de Petroperú, la autoridad fiscalizadora, a través del OEFA y el Tribunal de Fiscalización Ambiental, aplicó el principio precautorio al dictar medidas preventivas que obligan a la empresa a mantener y reemplazar las secciones deterioradas del oleoducto para evitar futuros derrames que podrían causar daños ambientales graves e irreversibles. A pesar de que no se requería certeza científica absoluta para actuar, se valoró el riesgo inminente y el alto peligro que representaban las fallas detectadas. De esta manera se anticipó y evitó un daño ambiental mayor, en cumplimiento del principio precautorio contenido en las funciones 11A y 11B. Artículos 23 y 24. La activación del OEFA y el Tribunal de Fiscalización Ambiental responde a la vigilancia y reclamo social ante los derrames de hidrocarburos, reflejando la participación ciudadana y estatal en la protección del ambiente. Asimismo, se evidencia el ejercicio de los recursos administrativos para la reparación y prevención de daños, lo que se alinea con el derecho de la población a reclamar y participar en la defensa de su entorno, conforme a los artículos 23 y 24 de la Carta Mundial de la Naturaleza. Como último instrumento de clave sobre el derecho ambiental encontramos a la Declaración de Río de Janeiro o la Cumbre de la Tierra.
a una suerte de aniversario de los 20 años de la Declaración de Estocolmo, se llevó a cabo en Brasil, pues la Declaración de Río de Janeiro. En esta, pues, se fomentaba, se buscaba hacer como una cierta, pues, reunión en la que se llevaría un control sobre los puntos que, pues, fueron exitosos en las últimas cumbres y, pues, modernizar el tema de, pues, el medio ambiente. Se reunió exitosamente a 179 países que contaban, pues, con sus líderes políticos, diplomáticos y científicos para, pues, otra vez después de aniversario, se tome como principal punto de agenda el medio ambiente. Los principales puntos, la principal importancia jurídica y política que encontramos en este documento tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, la protección de los recursos naturales y, pues, que voy a mencionar más adelante, que es el desarrollo sostenible. Principalmente la conservación y la protección de recursos naturales y biodiversidad se tienen que ver con el tema de, pues, que se buscaba que no solo, pues, los gobiernos crearan una jurisdicción pertinente a sus naciones y a los ecosistemas que contaban, sino, pues, el tema de promover que la participación ciudadana sobre la información de las, los peligros o los recursos que esos países contaban. Se buscaba, pues, también que se conserve y se protejan eh, áreas de gran valor biodiverso, y, pues, también no solo los temas naturales, sino, pues, protegerse de la empresa, pues, que no afectan tan directamente los ecosistemas, pero, pues, de cierta manera explotan su potencial, como es el turismo. El tercer objetivo, la tercera importancia, que es el más relevante para la presente declaración, tiene que ver con el desarrollo sostenible. Pues se buscó que este principio prevea y cause precauciones para consolidar los objetivos que buscaba en aras de proteger los medios ambientales y amenazas. Se plantearon varios objetivos que no necesariamente tienen una relación directa con el cuidado del medio ambiente, sino, pues, como había comentado, sobre la información, sobre la paz, el tema de, pues, el desarrollo de una vida digna humana en un espacio saludable y de bienestar y tranquilidad, para que, pues, esto fomente el continuo avance, pues, de las políticas presentadas en este documento. Ahora, para la aplicación del caso en concreto, encontré que se presentaban del documento de Río de Janeiro el principio 15, que hablaba sobre la precaución, en el que, pues, podemos encontrar que en el inciso 8, si no me falla la memoria, se buscaba que Petroperú emitiera un documento de medidas preventivas a través de la resolución directorial número 12, en el que debía, pues, hacer un examen a fondo de la zona en la que iba a empezar la construcción de los tramos 1 y 2 para empezar la producción de las tuberías. Y el 16, en el que, pues, se mencionaban las consecuencias de su no aplicación y, pues, la normativa que debería llevar a cabo al momento de, pues, hacer el proyecto, que se guiaban de, pues, el reglamento de transporte de hidrocarburos por ductos aprobados por el decreto supremo número 81 2007 EM44 y las normativas internacionales de la ACMB 31 sobre el cuidado de las líneas de tubería que deberían ser veladas al momento de transportar hidrocarburos y otros líquidos. A través del trabajo hemos llegado a las siguientes conclusiones. El caso Petroperú evidencia la plena vigencia de los principios internacionales del derecho ambiental en el marco jurídico peruano. En ese sentido, los tres instrumentos analizados aportan lo siguiente. La Declaración de Estocolmo aporta fundamentos como la protección intergeneracional de los recursos y el deber de no causar daño ambiental aplicados en las medidas preventivas de la OEFA. Por otro lado, en la Carta Mundial de la Naturaleza
se ven reflejado y se refuerza el principio precautorio y el respeto por los ecosistemas reflejados en la exigencia de la resolución de mantenimiento del oleoducto y la restauración ambiental. Por otro lado, en la Declaración de Río se consolida el desarrollo sostenible, el principio de quien contamina paga y la necesidad de actualizar instrumentos de gestión ambiental. Todos ellos presentes en la resolución administrativa abordada a inicios de esta exposición. Así, se demuestra cómo el derecho ambiental internacional orienta acciones concretas de prevención, corrección y sanción en el Perú. Muchas gracias.